Bueno, pues comenzamos. Si no os importa, la dinámica va a ser que vamos a hacer esta exposición sobre resiliencia y neurociencia ante la crisis en que estamos ahora mismo metidos, y se van a ver las transparencias y dentro de más o menos 30 minutos, 40 minutos máximo, espero, hablaremos, quien quiera, participaremos, abriremos el canal, si os parece bien. Bueno, pues comenzamos. Como os digo, algunos me conocéis, pero para quien no me conozca, pues básicamente soy Luis Rodríguez y me puedo definir para estas situaciones como coach deportivo, mentor empresarial y divulgador de la neurociencia, en dos aspectos importantes o en dos sectores, que es el mundo de la empresa y el mundo del deporte. Mi afición por la neurociencia, que no se puede llamar de otra manera, nace hace 3 años aproximadamente, cuando el coaching pues, se me queda pequeño, en cierto modo, y a mis clientes y alumnos también se les queda pequeño, y entro a trabajar neuropsicología, neurociencia, neurobiología, etcétera. Igual que podéis haber hecho o habéis hecho cualquiera de vosotros. Lo que ocurre es que la ventaja de esta pequeña cabecita o este pequeño cerebro es que lo convierto rápidamente en un producto. Con lo cual, ya por fin este año, en 2020, lanzamos todos los productos de neurociencia aplicada a. Esta es la oferta de 2020, solo tranquilos, es la única transparencia publicitaria, pero sí quiero que lo conozcáis porque esta web, que saldrá aproximadamente el próximo martes, miércoles a la luz, y entrarán los nuevos cursos de 2020, como son la neurociencia aplicada al rendimiento en el deporte, un curso único, absolutamente único, luego lo veremos al final si nos da tiempo, en idioma español, en castellano. Su aplicación al fútbol en particular, un mercado de masas y con el que tengo mucho contacto por diferentes temas personales y profesionales. Y luego ya trabajamos la empresa con neuronetworking, el liderazgo del siglo XXI, las ventas en el siglo XXI, que serían las ventas emocionales, desarrollo del pequeño negocio también, coaching deportivo, que este curso lleva ya 3 años en mi brochure, y estrategia y rentabilidad también lleva un tiempo para crear planes estratégicos. Vale, bueno, vamos allá, no vamos a perder más tiempo de momento. ¿Qué es la resiliencia, no? ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer, la presentación ya se ha hecho. ¿Qué es la resiliencia? Vamos a hablar de ello brevemente, porque de lo que se trata en estos webinars es aportar algo más, algo diferente. Es decir, si todos sabemos lo que es resiliencia, podemos ir a la web y mirarlo y estudiarlo. Probablemente en media hora eres el mayor conocedor del concepto de resiliencia del mundo. Por lo tanto, nos vamos a derivar un poquito hacia la parte neurológica y hacia la parte de comportamiento sobre la resiliencia, el cómo funciona y la propuesta de aplicación que dejaré en la mesa. Y por último, el debate. Bueno, como digo, resiliencia. Vamos a dar unos breves conceptos para saber de qué estamos hablando. En principio, empezando por la izquierda, en la parte azul, esto es de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Es decir, crisis, pandemias, estrés, situación laboral actual, futura, pasada, etcétera, etcétera. Ser resiliente, no sé quién se le ocurrió la palabra porque la parte lien no es muy habitual y cuesta un poco pronunciarla, pero lo que significa es nuestra resistencia, básicamente. Pero luego también significa e implica, reestructurar nuestros recursos psicológicos. Y comenzamos con la psicología. En vano es la rama que mueve la neurociencia y la neuropsicología. Es la rama origen de todo lo neuro. O se une a todo lo neuro, básicamente, porque al final la neuropsicología es una mezcla de neurobiología, neurociencia con psicología. Reestructurarnos nuestros recursos psicológicos. Entraremos en ello. El que quiera realmente ser resiliente o mejorar su resiliencia ante las adversidades, claramente necesita reestructurarse. Sobreponerse a las adversidades, es obvio, ya lo hemos dicho. La resiliencia se basa en que algo no va bien y nos tenemos que adaptar a ello. No vamos a aludir en esta presentación porque es muy corta, pero en los cursos siempre hablo, obviamente, de la evolución de las especies. La evolución de las especies, bien documentada por Darwin, pero por muchos autores, al final lo que nos lleva es que somos una especie que se ha ido adaptando igual que todas las demás. Con lo cual, la resiliencia es simplemente un aspecto o simplemente un conjunto de aspectos que nos hace
adaptarnos a las situaciones. Hoy hablaremos mucho de emociones, porque al final, detrás de la resiliencia lo que hay es muchas emociones y el control de las mismas. Bien, dar un paso más allá y utilizar esas situaciones para crecer. No somos nada si no lo ponemos en acción. No somos nada si pensamos, estructuramos, hablamos, comentamos, pero no ponemos esto en acción. Por lo tanto, el dar ese paso más allá y utilizar esas situaciones para crecer es fundamental. Y las características de una persona resiliente o del concepto. En principio, no estrés puro. Todos bueno, los coaches, psicólogos, etcétera, hablamos que el estrés no es malo, el estrés es bueno en su justa medida y con su justa utilización. Pero con la resiliencia lo que aprendemos es a manejar ese estrés, una resistencia ante el estrés malo. Utilizaremos el estrés en su justa medida, como digo. Por otra parte, otra característica es la moldeabilidad del carácter y la acción. Tenemos que ser moldeables. Nuestro cerebro tiene que ser neuroplástico. Tenemos que poder convertir nuestra capacidad de aprendizaje, mejorarla, diseminarla, dividirla en trocitos, etcétera, etcétera. Eso es la neuroplasticidad, por cierto, un capítulo importante. Por otra parte, si bajamos por la izquierda, control y confianza. Control de emociones y confianza en sí mismo. Claramente el control de emociones es fundamental porque al final detrás de este concepto están las emociones básicas, las emociones secundarias y todo lo que nos pasa día a día y la confianza en ti mismo. La base de todo, confianza, creencias, apegos, anclas. Necesitamos tener una base potente, una base sólida para poder controlar nuestras emociones. Y luego, y ya nos metemos con temas que espero que sean, para alguno de vosotros al menos, medianamente nuevos, que es el uso del córtex prefrontal. Es una parte de nuestro cerebro y, por tanto, del encéfalo y, por tanto, del sistema nervioso, en el cual se maneja todo este tipo de situaciones de estrés, emociones, incidencias, etcétera, etcétera. No solo se maneja en esa parte, lo hablaremos luego. Esta es una de las partes del cerebro que lo manejan, el córtex prefrontal, que está exactamente delante de nuestra frente. Pero es muy, muy importante, porque al final, si os fijáis, después de 15 transparencias, vamos a terminar aquí. Vamos a terminar en el uso del córtex prefrontal, porque es una de las mejores y mayores soluciones para convertirse en una persona resiliente. Yo quería añadir algo que uso casi para todo lo que hago habitualmente, que es que la resiliencia también se puede mejorar y se mejora teniendo en cuenta la pirámide neurológica de Diels. Esto es un diseño que hizo Diels, que se utiliza en muchos entornos y bueno, vemos cómo la identificación de una persona tiene en cuenta su entorno, la conducta que mantiene, las capacidades que tiene y posee, las creencias que tiene, valores, identidad y misión transpersonal, etc. Si nos olvidamos un poco de la parte más alta de la pirámide, identidad, valores, pero nos vamos a creencias, capacidades, conducta, entorno, si realmente quieres evolucionar, quieres mejorar en tu vida y quieres en tu vida, en tu trabajo, en tu relación con los demás o simplemente contigo mismo, tienes que cuidar todos estos aspectos. Es decir, como decimos cuando enseñamos esta pirámide, alinear las partes de la pirámide. Si, por ejemplo, tus creencias sobre el tratamiento a los demás, actualmente la crisis que tenemos con el virus, estamos trabajando mucho las partes bajas o altas, en este caso, de esta pirámide. Nuestros valores, las creencias, el apoyo, lo social, todo este tipo de cosas que son realmente importantes porque son la base de nuestra civilización, las estamos o bien reforzando o bien descubriendo que no son las correctas, etcétera, etcétera. Ese aplauso a las 8 de la tarde para la gente que está dejando a veces su vida, su esfuerzo y el peligro que corren por todos los que estamos metidos en casa, eso es parte de nuestros valores, eso es parte de nuestras creencias. Entonces, la resiliencia completa e integral debe conllevar el alineamiento de esta pirámide. También tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender mediante empatía, tenemos que aprender mediante la escucha activa, tenemos que aprender mediante el control de nuestras emociones y la comprensión de las emociones de los demás.
Estamos siendo muy teóricos todavía, luego creo que iremos avanzando un poquito más al detalle o prácticas, ¿eh? Y nuestra conducta, si por supuesto sabemos mucho, somos excelentes comunicadores, somos excelentes en nuestro trabajo, pero no nos comportamos como tal porque sencillamente nuestra cabecita nos lleva por otro camino y no nos permite desarrollarnos como realmente somos, estaremos desalineados, estaremos fuera del centro de la pirámide. Y por último, el entorno, por supuesto. Necesitamos un entorno que nos facilite esa labor. Voy a mirar un momento solo si hay más gente esperando, por si hay que dar entrada. Que creo que no. Creo que no, que están entrando directamente. Espero. Bien, vamos allá. Perdón, ¿seguimos? Seguimos. Vale. Antes de continuar con el siguiente punto, yo quería hacer una reflexión que ya la hice el otro día con mis compañeros y amigos de la Asociación de Empresarios de Alcorcón, y es la situación en la que estamos viviendo, porque al final se trataba un poco la charla también de esto, ¿no? Esta situación, aun siendo catastrófica, aun siendo global, aun cambiando nuestro comportamiento y cambiando nuestras perspectivas, el dinero que entra en casa, el trabajo, el futuro, curiosamente tiene una característica muy diferente a lo que son las crisis globales económicas o las crisis globales sobre sociedades, ¿no? Que afectan sobre sociedades. Y es que yo al menos, y todo esto son opiniones personales, obviamente que podéis diferir de ellas, yo considero que estos 4 puntos son clave para tener nuestra cabecita bien puesta y bien ubicada donde tiene que estar, para cuando volvamos a la normalidad, saber entrar en ese nuevo mundo de la mejor forma posible. Lo que está claro es que volveremos a la normalidad. Volveremos a la normalidad. Nadie nos dice que habrá otro virus dentro de 1 año, de 2 años, o habrá una caída económica, la bolsa, etcétera. Pero lo bueno dentro de lo malo que tiene esta crisis es que claramente sabemos que tiene una fecha límite, sabemos que tiene una fecha de solución. Hay que tener otra cosa en cuenta que no sé si habéis visto. Nuestro trabajo o nuestro negocio no cambió sustancialmente. Cambia la forma de hacerlo, cambian los canales. Por ejemplo, esta charla normalmente yo la daría presencial. Es más, cuando comenzó el tema del virus, yo tenía una charla sobre venta emocional en Working As y la tuvimos que anular. Pero lo mismo que estaba haciendo allí lo estoy haciendo aquí. Igualmente de forma gratuita, igualmente con un objetivo de enseñanza, pero también de promoción, lo mismo. Por otra parte, las necesidades no cambiaron 100%. No totalmente. Quiero decir, lo que hay ahí fuera, yo estoy ahora delante del ordenador, tengo, gracias a Dios, una terraza delante que estoy mirando la calle, y lo que está ahí fuera no ha cambiado, ni va a cambiar totalmente, ni va a cambiar al 100%. Es importante saberlo, es importante conocer que cuando salgamos a la calle paulatinamente, a partir de mayo, junio, y luego durante septiembre, octubre, esto no va a ser inmediato, las necesidades de mi vecino de enfrente, el bar de enfrente, el ferretero, yo mismo dando cursos, no van a cambiar radicalmente. Lo que sí cambian son las oportunidades que existen y lo que cambian son los canales de comunicación y la percepción. Lo vamos a ver ahora. Y por último, el cuarto punto que quería reflexionar es que dependemos de nosotros mismos. Esto va mucho con resiliencia. Si no te considerabas fuerte hasta ahora por algún motivo, no considerabas que fueras una persona realmente que afronta las dificultades, este es el mejor escenario para hacerlo. Estás solito, en tu casa, con capacidad para aprender, leer, conversar o tirar hacia adelante tus capacidades, que las tienes como todos, pero pueden estar sin descubrir. Funnel de salida, el túnel. Cuando salgamos, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una parte negativa, que es la falta de recursos económicos, tanto propia como ajena. Nos vamos a encontrar un pequeño caos. Nos vamos a encontrar con miedo. Nos vamos a encontrar con reticencias a la compra, reticencias a estar juntos, reticencias a saludar. Cuando os vea a todos, cuando salgamos de casa, pues siempre te viene a la cabeza, le doy la mano, le doy un abrazo, le doy 2 besos, no vas a saber qué hacer durante un tiempo. Y nos queda un tiempo largo para ello. Y otra cosa importante es que sabemos que esto volverá a pasar. Entonces,
a nivel individual y a nivel colectivo y como sociedad tenemos que prepararnos para ello. Bien, ¿qué es lo positivo o lo que está cambiando o lo que probablemente nos encontremos también al salir fuera? La parte derecha del túnel, que es la solidaridad, es obvio que ha cambiado y va a cambiar. Espero que todos pongamos nuestro granito de arena, los que no estamos pudiendo hacerlo ahora porque no tenemos capacidad, cualidades para ello, lo haremos después. Yo pretendo sacar cursos gratuitos para todos los sanitarios, bomberos, policía, etcétera, etcétera, que están colaborando en este virus y además hacerlos en colaboración con ellos para que sea algo más suyo. La paciencia también habrá cambiado, el reconocimiento, la agilidad mental y, por supuesto, ¿por qué no?, la resiliencia ante la adversidad. Esto es lo que nos vamos a encontrar fuera. Señoras y señores, aprovechémoslo. Aprovechémoslo para ser mejores primero, pero, por supuesto, si queréis, aprovechémoslo para nuestra vida personal y nuestro negocio, o nuestra vida profesional. Bien. Bueno, seguimos. Nos pasamos a la parte neuro. Muy suave, muy light. Al que sepa mucho sobre ello se le quedará corto, al que no sepa nada, pues puede ser un comienzo. De lo que se trata, por cierto, es de captar el interés. Este tipo de charlas, webinars tan cortos, de lo que se trata es captar el interés, saber lo que se mueve, saber qué es lo que se está enseñando en estas, bueno, otras veces tecnologías, en este caso psicología, etc. Nosotros tenemos un cerebro que es parte de un encéfalo y es parte de un sistema nervioso completo, que es el que rige nuestra cabeza, nuestra médula espinal, que es parte de ello, y todos los nervios sensitivos, etcétera. No vamos a entrar en detalle nunca. Abajo tenéis una transparencia que indica localmente las partes del cerebro, no dónde, porque esta no es la transparencia adecuada para eso, pero está muy localizado dónde en nuestro cerebro están localizadas y funcionan la habilidad del lenguaje, la habilidad numérica, la habilidad del control de las manos, de los pies. Hay un tema muy curioso que es el homúnculo. El homúnculo es una parte del cerebro en que está reflejado todo nuestro cuerpo. Esto siempre me llama la atención porque es algo que se va, digamos, pareciendo a la lectura de manos, la lectura de pies, acupuntura, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una parte del cerebro que representa todo el cuerpo. No aparecen estas transparencias, será demasiado, pero es muy bonito, muy divertido. Tenemos tres cerebros. El cerebro reptiliano, a la derecha, en verde, el cerebro límbico y el cerebro neurocórtex, o la parte llamada neurocorteza. Si no lo sabéis ya, lo podéis intuir, que el cerebro reptiliano es el cerebro que nos viene de hace muchos, muchos cientos de miles de años, que es el cerebro primigenio, y es el que nos ayuda a la supervivencia. Es el que nos permite sobrevivir, el que controla las emociones muy básicas y, sobre todo, el condicionamiento instantáneo ante eventos. Es decir, no lo uso para saber cómo está la bolsa y si baja me pego un susto. No lo uso para eso. Pero sí se usa para ver un coche venir e incluso antes de que mi cabeza piense que el coche está viniendo, mi vista ya ha visto el coche y está utilizando el cerebro reptiliano para apartarme de ahí y no chocar con él. Es muy bonito, por ejemplo, el coordinar las emociones o el poner ejemplos de las emociones en la vida diaria y cómo funciona nuestro cerebro ahí. El cerebro límbico, que se le llama el cerebro emocional en ocasiones, porque es el que está más evolucionado que el reptiliano, como veis incluso crece hacia el exterior, es lógico, tiene su lógica. El cerebro límbico controla las emociones parcialmente, donde están la amígdala, el hipocampo, alguna parte más, y es el que nos ayuda realmente a sentir y a ser algo más que meros reptiles, entre comillas. Y por último, el neocórtex o córtex frontal, en ocasiones se llama, porque es la parte principal, etcétera, que es la corteza más evolucionada, es la que más ha evolucionado en los últimos 100.000 años, viene ya desde los Homo, principalmente el Homo sapiens es el que más lo ha desarrollado, y es lo que nos distingue de la mayoría de los mamíferos, tanto por su tamaño como por su composición. ¿Qué tenemos ahí? El razonamiento. El razonamiento. Es decir, cada parte del cerebro sirve para algo en particular y luego se conexionan, obviamente. Pero hablando de resiliencia, señores, señoras, este es el que considero
a día de hoy más importante, porque pone control y sabiduría en lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué nos ha pasado con las emociones en particular? Porque vamos a hablar un poco de emoción. Emociones, sentimientos, no sé si conocéis la diferencia entre ellos, pero bueno, un sentimiento al fin y al cabo es una emoción modulada por un pensamiento o la experiencia que se ha tenido previa. En el siglo XXI estamos utilizando las mismas emociones y los mismos mecanismos de defensa de hace 100.000 años para nuestra actividad diaria. Los mismos. Si estudiáis o queréis leer un poquito sobre neurobiología, es impresionante, o psicología, psicobiología se le llama en algunos casos también, es impresionante ver cómo lo que hacíamos hace 100.000 años y para lo que nos servían las emociones, lo hacemos ahora, pero sirven para otras cosas. Pero la emoción y la respuesta corporal o psicosomática de nuestro cerebro, nuestro encéfalo, nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo es la misma, exactamente la misma. ¿Qué ha ocurrido? Os lo podéis imaginar y ya lo sabéis, que esto también se utiliza en las emociones y en la gestión de emociones y la resiliencia para esto. Porque al final la resiliencia es solo un conjunto de habilidades. Voy a proponer unas cuantas al final, de las que considero que son fundamentales, pero al final no deja de ser un conjunto. ¿Qué ocurre? Lo que nos pasa a todos, que al final estamos agobiados por la falta de tiempo, por el estrés, por las personas, por las cosas, por el mundo de las 1000 cosas, como dice la filosofía Tao, etcétera, etcétera. Y utilizamos una emoción de miedo que se diseñó para correr cuando te encuentras un tigre en la maleza, utilizamos esa sensación de miedo y de angustia, la utilizamos para cogerle el teléfono a nuestro jefe. ¿Qué ocurre? Que nuestro jefe nos va a llamar 5 veces al día o le tenemos siempre presente, porque ahí entra otro tema que es la ansiedad. La ansiedad que es más permanente, es un miedo permanente, es un estado psicosomático de nuestra cabeza y nuestro cuerpo que es permanente y nos lleva a trastornos graves. Bueno, emociones, y quería lanzar el concepto de secuestro amigdalar. Ante una situación amenazante, ya sea del día a día, mi propia imaginación, este confinamiento es una situación amenazante y estresante. Digo mi imaginación, no lo he puesto gratuitamente, no he querido poner mi imaginación por rellenar las líneas. Sabéis, creo recordar el libro de las cebras famoso, que las cebras no padecen estrés o algo parecido era, en el que se hablaba de por qué las cebras no padecen estrés. Básicamente porque activan todo su cuerpo y por lo tanto su cabeza cuando ven al león venir, pero no antes. Y eso sí lo hacemos los humanos. Los humanos obviamente nos acostamos con problemas, nos levantamos con problemas y depende del día que sea, estamos de una forma o de otra. Pero mi imaginación, no visualización, mi imaginación es la que está dictando cómo me siento yo. La buena noticia, que es obvio, es que yo puedo controlar. Mirad, yo digo una cosa, por si se me olvida decirlo luego, el estrés es algo que he estudiado probablemente como muchos de vosotros. No lo he estudiado de una forma intensa, pero sabéis que lo único que me provoca mi estrés es el no tener controlada y no saber la temática de la situación. Me provocaría estrés esta charla si no controlara de lo que estoy hablando realmente. Si no estuviera preparado para las preguntas que pueden venir después, para la discusión de después. Si tengo controlada la temática, el estrés es básicamente una sensación más. Una sensación que controlo y la vuelco como positiva para generar, bueno, pues hormonas positivas, ¿no? Dopamina, etcétera. Segundo, la experiencia y el pensamiento. Experiencias pasadas, negatividad dentro de nuestra psique, de nuestro cerebro. Si a esa situación amenazante le añadimos la experiencia del pensamiento, ¿qué puede pasar? Que tengamos ansiedad, temor, enfado, tristeza, desánimo, pero sobre todo el concepto que iba, el secuestro amigdalar. La amígdala es una parte del cerebro, no es excesivamente grande, pero es muy importante porque tiene un papel muy relevante en la gestión de emociones. No es la única. Una emoción, tristeza, miedo, ira, enfado, primarias y secundarias se pueden dividir. Me llega esa emoción
y, por supuesto, nuestro cerebro tiene unos mecanismos súper complejos para gestionarla. Pero es verdad que la amígdala tiene un papel predominante en ello. El secuestro amigdalar, ¿cuándo sucede? Cuando de repente se rompe la mesa del salón por un ejercicio físico de tu hijo y te vuelves loco. Dices, ¿pero qué haces? Le echas la bronca de una manera absolutamente desconsiderada, porque normalmente habría sido sin querer incluso. Ese es el secuestro amigdalar. Pero el secuestro amigdalar también se produce cuando no tienes soluciones que darle a un problema. Cuando te quedas callado. Si ahora mismo yo, por ejemplo, paso una transparencia que no he hecho yo y de repente no sé de qué va la transparencia, puedo actuar de dos maneras. O me produce un estrés interior, un bloqueo y por tanto un secuestro amigdalar, porque sería la emoción de temor, de miedo. Miedo a que está 23 personas ahora mismo mirando una presentación y el ponente se ha quedado parado. No sabe qué decir. Ese es el miedo, me produciría calor, bueno, todos lo hemos sentido en alguna ocasión, por supuesto, me produciría calor, las hormonas se me dispararían, etcétera, etcétera, y mi amígdala de repente no cuadra y no se comunica con la corteza frontal, que es la que razona y dice, Luis, sé coherente, no sabes de qué va la transparencia, o pides disculpas, o pasas a la siguiente, o te inventas lo que sea, ¿vale? Eso es el secuestro amigdalar. ¿Qué ocurre? Que vivimos demasiados secuestros amigdalares todos los días, por pequeñas cosas, que es lo peor. Cuando estamos confinados ahora en casa, la mayoría, bueno, todos menos el que pueda o deba ir a trabajar, estamos en situación estresante en el sentido, situación estresante de comportamiento. Estamos mucho más tiempo parados de lo que queremos, con gente, familia normalmente, que estamos muy a gusto, pero 24 horas al día son muchas horas, etcétera, etcétera. Estamos en una posición para practicar la evitación total del secuestro amigdalar. Porque ya os digo que en ese caso, en el 98% de las veces, me acabo de inventar la cifra, claro, es negativo. Continuamos. Si me deja, aquí está. Para ir terminando con las emociones, las 6 emociones básicas que se definieron ya hace un siglo y medio como las básicas incluso para todas las civilizaciones, sorpresa, asco, alegría, miedo, ira, tristeza, toda esta información la tenéis en Internet. Yo tengo que aportar algo más. Tienen una función adaptativa. Tienen una función que nos viene de cientos de miles de años atrás. Tal cual. Por ejemplo, el miedo era protección. Activa todo nuestro organismo para salir corriendo. No estaba hecho para no cogerle el teléfono a nuestro jefe o a un cliente. La alegría está hecha para la afiliación, para el contacto, para unirnos. La ira, autodefensa, tanto física como mental. Y la tristeza, curiosamente, es un periodo de readaptación, reintegración al estado normal. Por lo tanto, esta función adaptativa que viene de tantos miles de años atrás, estamos utilizándolas hoy. Bueno, señoras, señores, pues utilicémoslo a nuestro favor. Seamos resilientes controlando estas emociones. Quería sacar esta curva, que es el dibujo más básico que he encontrado. Hay muchos más complejos y yo tengo alguno mejor. Pero solo quiero transmitiros la curva de la emoción. Las emociones siempre habréis oído que son inevitables, absolutamente inevitables. Lo único que puedes hacer es modularlas. ¿Cómo modulamos una emoción? Es decir, este webinar es sencillo, hablo de lo que sé, os conozco a probablemente el 70% de los que estáis ahí o el 60%, pero tienes cierto miedo. No es un miedo que se exprese, no estoy sudando, pero es cierto miedo el que tengo por dentro. Se llama el miedo escénico, ¿no? Cuando sales al teatro o a dar una conferencia. Una conferencia, como hay un cara a cara, es incluso un poquito más complejo. Lo único que puedo hacer yo es, gracias a la experiencia y al conocimiento de la materia y quizá algunas dotes comunicativas, minorar esa curva. Es decir, que el punto de carga emocional máxima que está aquí arriba, minorarlo en intensidad y hacerlo lo más bajo posible. Calmarme, por supuesto, puedes hacer meditación, visualización, lo que quieras. Yo, gracias a Dios, tampoco necesito tanta preparación ahora mismo, pero claro, los años es lo que te da, la experiencia para ello. Y también lo que podemos es reducir el tiempo, que es la parte horizontal de la curva.
La parte horizontal de la curva es la parte temporal. Yo necesito que mi miedo a un webinar dure segundos. Un segundo, cero prácticamente. Entonces necesito que esa curva sea lo más estrecha posible y lo más baja posible. Y eso lo conseguimos gestionando emociones. Gestionando emociones que se basan, entre otras cosas, en las experiencias que hayas vivido previas. Si has dado 2 charlas y 3 webinars y 3 de 5 han salido mal, no ha habido gente, la gente se iba del webinar, etcétera, etcétera, obviamente tu experiencia es negativa. Y ahí entra la parte de autoestima, motivación, confianza, pero también la de estudiar el tema, también la de hacer un buen marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí abajo quería pintaros una curva, la curva de la emoción más completa, pero asimismo también más compleja. No es el momento de meternos en esto. Veréis que seguimos hablando de emociones, seguimos hablando de la parte, para mí, más importante de la resiliencia. Bueno, ¿y qué hacemos? Terminando esta temática. Propuestas, pues mira, si somos ahora mismo en el webinar 23, probablemente hay 23 propuestas para ser más resiliente, para mejorar nuestro control. Mi propuesta general es, soy un amante de esta parte del cerebro, demos el control al córtex prefrontal. Esta es una parte del cerebro en amarillo, qué foto más bonita esta, porque además te sitúa perfectamente donde está. Demos el control al razonamiento. Si en casos de dificultad, estrés, confinamiento, etcétera, etcétera, evitamos los secuestros amigdalares y damos el control al razonamiento, no vamos a hablar todo el rato de palabras técnicas, razonamiento, tendremos muchísimo más éxito en nuestras actividades y en nuestra capacidad para solventar esas situaciones. Por lo tanto, mi propuesta clara es demos el control. ¿Cómo se hace esto? Y vamos terminando. Aplicación. Yo propongo diferentes partes de ti mismo que deberías mejorar. Unas con un control interno, que quiere decir que dependen de ti y puedes adquirir esas destrezas por ti mismo, y otras de control externo. Afectan a lo que está alrededor de ti, pero también puedes controlar su evolución. ¿Y esta aplicación cuál puede ser? Internamente, control de emociones, especialmente miedo y ansiedad. Hay 10.000 cursos de control de emociones, hay vídeos de YouTube, los que quieras, te metes en Internet ahora mismo. Imaginemos que todos tenéis tiempo y decís, oye, pues de todo lo que ha dicho Luis, me ha gustado esto. El córtex, ¿qué es eso del córtex prefrontal? ¿Qué es esto del secuestro amigdalar? ¿O qué es esto de la empatía? Porque todos creemos que sabemos cómo son las cosas hasta que las estudiamos en detalle y nos damos cuenta que sabíamos poco. Bueno, te metes en la web, buscas empatía, bueno, con cursos, sin cursos, da igual, y encuentras todo lo que necesitas. Especialmente el miedo y la ansiedad, porque la resiliencia viene de una situación negativa, una situación que quieres evitar. Y para evitar, normalmente utilizas el miedo y, por tanto, la posterior ansiedad que se provoca cuando el miedo es continuado. Empatía, para mejorar la relación con los demás. Si tú quieres transmitir algo, si quieres realmente solucionar problemas, tienes que ser capaz de transmitir y ser capaz de coordinar con el que está enfrente. Escucha activa, tácticas para comprender y apoyar. La escucha activa se puede practicar. Se practica de una forma extremadamente sencilla. Perdón, estaba mirando el chat por si acaso, que había un mensaje. Escucha activa, se puede practicar, es muy sencillo, muy sencillo. Por supuesto, mi amigo Pedro, que está ahí escuchando, lo enseña perfectamente, lo ha enseñado conmigo. Yo creo que también lo conozco bastante bien y recomiendo practicar la escucha activa, uno de los grandes males de nuestro tiempo, el no escuchar. Motivación, autoestima y confianza. También mejorar nuestra motivación, nuestra autoestima. Depende de cuando éramos pequeños, depende de las experiencias que hemos tenido, depende de muchos factores, pero todo se puede trabajar. Y la visualización. Y me vais a permitir que este punto quinto, lo explique un poquito más en términos neurológicos, porque no está claro. Es decir, yo en el plano deportivo principalmente, no en el plano empresarial, pero en deporte hablo muchísimo de la visualización
y me encuentro con que la mayoría de las personas no saben cómo funciona la visualización. Una cosa es que alguien diga, bueno, pues tienes que imaginarte esta situación, pensarla, piénsala muchas veces, repetitivamente, etcétera, etcétera. Eso está muy bien. Eso es practicar la visualización. Pero ¿cómo funciona la visualización? Mira, la visualización simula la realidad. Es creada aquí en nuestra cabeza, internamente, no sale de ahí, o eso es lo que pensamos. Si yo preguntara a los 23 que estamos aquí, si opináis que la visualización sale de nuestra cabeza de alguna forma, estoy muy seguro que al menos más de la mitad dirían que sí, la visualización está en nuestra cabeza y ahí está. Bueno, el concepto es ese, pero luego sí sale al resto del cuerpo. En el deporte principalmente, y perdonad que tengo que aludir al deporte en este caso, lo que hacemos es practicar visualización para mover nuestro sistema motor y sensorial. Es decir, la visualización en sí misma está en nuestro cerebro, está en nuestra cabeza, pero también está activando levemente todo el camino sensorial y motor hacia donde quieres enfocar esa visualización. Imaginemos algo muy típico de siempre, la visualización de un esguince de tobillo para poder mejorar ese esguince de tobillo y que se cure antes, ¿no? Lo dices así, parece de broma, o quien te lo dice o le tienes mucho respeto o te llegas a reír, sobre todo los chavales. Bueno, yo te puedo explicar, les puedo explicar efectivamente cómo funciona esa visualización de ese tobillo dañado para que visualizando mejore antes. La explicación es muy sencilla. La visualización o imaginería cerebral de lo que quieres conseguir, en este caso imaginemos movilizar los líquidos, hay que ser un poco concreto, movilizar los líquidos alrededor del tobillo para que pueda curarse antes esa torcedura y esa inflamación, están provocando que tu sistema nervioso de todo el cuerpo, tanto el sistema nervioso perteneciente al encéfalo, a la cabeza, como pasando por la médula espinal, por toda la parte interior de la columna, claro, por la parte del sistema nervioso central y periférico, se está activando mínimamente, hasta llegar a ese pie dañado. Eso está ocurriendo. Es decir, la visualización ejecuta las mismas órdenes al sistema neurológico hasta llegar a ese pie que ejecutaría si yo estuviera moviendo el pie, por ejemplo. En este caso, afectaría al sistema motor. ¿Vale? También, al visualizar, estoy poniendo en marcha las hormonas, los organismos principalmente que generan esas hormonas o esos neurotransmisores, de una forma muy pequeña, residual probablemente, pero es ese motivo por el que funciona la visualización. El ejemplo de visualización más claro es en términos deportivos, de lesiones o similar, pero también funciona para todo, por supuesto. Si tú quieres aprender a hablar mejor, al final a tu vocalización, a tu paladar, a todas las partes, a tus pulmones, a todas las partes que mejoran tu habla, les está afectando esa visualización. Bueno, me he enrollado aquí un poquito porque es un tema que me gusta especialmente y me encanta bueno, contar brevemente en este caso el cómo funciona. Si nos vamos a la gestión externa, si me deja pasar, sí. Segunda solución o aplicación que propongo, gestión externa. Es nuestro propio cometido, nuestra propia actividad, por supuesto, pero unida a que los demás también están ahí. Comunicación emocional, acceder al cerebro de la gente. Está muy relacionado con la venta emocional, que es algo que trabajo, pero conocer cómo funciona el cerebro de los demás o digamos, la capacidad mental de los demás para acceder a ella con buenas intenciones y de buena manera para comunicaros mejor. Se puede trabajar, se puede estudiar también, todo lo que pongo aquí se puede estudiar y es extremadamente interesante. Pirámide neurológica, la pirámide de Diels, evaluar a las personas de forma integral. Cuando mañana llegue tu compañero de trabajo, de estudios, tu marido, tu mujer, tu pareja, tu hijo, de mal humor, analízalo en términos de toda la pirámide neurológica. ¿Por qué le está pasando eso? No lo dejes en ha tenido un mal día. Bueno, si queréis hacer este ejercicio es un poquito más complejo porque tiene mucha chicha dentro, pero bueno, interesantísimo. Yo lo enseño para empresas, para equipos de ventas, para conocer al cliente. Y por supuesto a escribir, señores, señoras, a escribir plan de acción. Plan de acción, como en el cole.
los deberes. Yo no acabo nunca ningún curso, ninguna charla sin decir, si quieres, porque esto es voluntario, plan de acción. Ponte retos y cómo los vas a hacer, cómo los vas a solucionar. Y la gestión del estrés. Te puedes convertir el estrés interno y externo en tu aliado. Comprender el estrés, cómo funciona, manejarlo y darle, digamos, ese toque personal para poder controlarlo, digamos que lo conviertes en un superpoder. Al final, todos estos ítems de gestión interna-externa para ser resiliente, iba a decir asertivo, para ser resiliente, son habilidades que te convierten en una super persona. Y lo último, un poquito más alejado de esta parte, pero si hay empresarios o gente que le interese, es muy interesante el plan de contingencia. Este virus volverá a venir, no el mismo, otro. Pero da igual que sea virus, lo mismo es una pequeña guerra, lo mismo es una revolución social, cualquier cosa volverá. Si quieres, plantéate planes de contingencia para lo que te ha pasado. Analiza lo que te ha pasado, profesional o personalmente, y haz un plan de contingencia. Lo puedes hacer tan elaborado como una empresa o tan pintar unos cuantos ideas, básicamente. Bueno, aquí acaba mi aportación. Ahora abrimos micrófonos. Acaba mi aportación. Lo que he querido simplemente es dar la resiliencia desde el punto de vista un poquito neuro, que es lo que intento hacer siempre en todos los cursos y charlas, para saber algo más, pero sobre todo para despertar curiosidad. Algunos de vosotros sois hasta profesionales de estos temas, pero creo que algo siempre queda. Yo por eso también me veo vuestros webinars y me leo todo lo que pillo por delante, porque siempre algo queda. Aquí tenéis mis datos, por supuesto. Esta presentación, en todo caso, os la voy a hacer llegar, o Working As o yo mismo. Y lo que sí os voy a pedir, un segundo, un minuto, y abrimos micrófonos para enseñaros algo. A ver, nueva compartición. Vale. ¿Me podéis decir si veis una web? ¿Se ve la web? Yolanda, sí, ¿no? Vale. Perfecto. Bueno, esta es la nueva web de Desarrolla tu Mente que aparecerá, que la está haciendo Happy Idea, que es una empresa amiga de Alcorcón. La recomiendo muchísimo. Está también Alberto ahí en pantalla ahora. Y saldrá más o menos, espero que salga el martes, miércoles a la luz. Es la nueva web de cursos, básicamente. Como veis, pues muy orientado a los cursos basados en neurociencia, que es lo que considero que este 2020 más me va a diferenciar de otras ofertas que hay, 2000, lo que quieras. Los cursos son bonificables, también se promocionarán. En el mundo del fútbol tengo algunos acuerdos cerrándose, este ya está cerrado y bastante importantes para mí por la temática deportiva. Y bueno, os invito y os pido, por favor, si podéis acceder a la web y ver lo que hay y comentarlo si os parece interesante. En este caso, neurociencia aplicada al rendimiento deportivo. Bueno, os quería enseñar solo cómo está. El programa completo, importante. El programa completo estará aquí referenciado para todos los cursos. Algunos, por cierto, los de empresa eran talleres presenciales o cursos presenciales que ahora se van a convertir en online. Y probablemente alguno de ellos, si me preguntarais, te diré que estará el 1 de mayo y no estará hoy ni mañana. Bueno, pues nada, es básicamente... ¿Abrimos micros entonces? ¿Perdón? Que si quieres que... No te oigo, perdóname. Que si abrimos en los micrófonos. Sí, entonces ya ¿Sí? termino esto y quitaré pantalla ahora y abrimos micrófonos.